Paz del Señor sea con todos vosotros. Les saluda Random Ortiz, miembro e integrante de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que es el nuevo pueblo de Dios restaurado en América del Sur, en la República del Perú. En la página web o en el blog cristoestaenlatierra.blogspot.com ustedes pueden encontrar información mucho más detallada, así como también estudios en PDF, los cuales ustedes los pueden descargar. La mayoría de estos estudios son estudios directos dados por el señor Ezequiel Atacusi Gamonal, quien fue el postrer Moisés, a través del cual Jehová Dios restauró el nuevo pueblo o su pueblo en la República del Perú en el año de 1968. En esta ocasión vamos a ver el estudio acerca del séptimo día, cuál es la ordenanza que Dios nos ha dejado para todos los habitantes de este planeta, a los cuales Dios pues nos identifica como los hijos de Israel o el príncipe Israel. Vale la pena indicar que el pueblo de Dios no es Israel como nación, sino son todos aquellos que siguen al príncipe Israel. Al decir príncipe Israel, estamos hablando de un ser, de una persona que es conocido como Cristo, el Hijo del Hombre, el primogénito de Dios. Hace aproximadamente 2000 años atrás, el príncipe Israel fue nuestro Señor Jesús. En el mundo entero existe una confusión acerca de cuál es el día séptimo, el día ordenado por Dios para el reposo. Al saber y ser conocedores de que en este mundo opera Satanás con sus huestes celestiales, es él el que ha inducido a los diversos pueblos, a las diversas naciones, a las diversas lenguas, a crear sus propios calendarios, los cuales definitivamente van en contra de las fechas establecidas por Dios. El Creador desde un principio ha dejado establecido cuáles son los días de la semana. Si nosotros vemos en el libro de Génesis 1:1 hasta el libro de Génesis 2:2, vemos que los días de Dios son enumerados o tienen un número. Empiezan por el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y el día séptimo. El día primero normalmente se cuenta a partir del inicio de la luna nueva. Dios dejó estableciendo pues el sol y la luna como los astros, los cuales van a guiar los tiempos y las fechas para que el pueblo celebre las fiestas solemnes y todo el culto ordenado por Dios sin retraso alguno. Entonces, los sacerdotes de aquel en tiempo de Moisés, ellos siempre se fijaban en la luna nueva, en el día de la luna nueva. Una vez que ocurría la luna nueva, se iniciaba con el día primero y a partir de ahí se contaban los días, de tal manera que siempre el sábado caía con el número 7, 14, 21 y 28. Por lo tanto, el número 7 siempre coincidía con el día sábado. En el libro Génesis 1:8, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1, versículo 8. Nuevamente vuelvo a recalcar de que toda aquella persona que hable de la Sagrada Escritura lo haga mostrando qué es lo que dice realmente la Sagrada Escritura, para que todos quedemos claros y así exista una mejor edificación de la humanidad en el futuro. En el libro Génesis capítulo 1 versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces están enumerados día primero, día segundo, día tercero, día cuarto. Y en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Aquí nos da a conocer que Jehová Dios trabajó
del día primero al día sexto, 6 días. Por lo tanto, en esos 6 días el hombre debe trabajar para su sustento, como vestido, alimentación, hacer todo su trabajo, pero el día séptimo es reposo, es una ordenanza perpetua que debe ser cumplida. En, en el mundo entero, nosotros vemos de que cada nación, cada pueblo, se estableció o le puso un nombre a cada día. Vemos aquí, por ejemplo, tanto en Portugal como en Brasil, los días están enumerados, el día 1 como el día lunes, que es segunda feira, y el séptimo día como día domingo, es decir, en el calendario portugués, el primer día de la semana es el día lunes y el séptimo día de la semana es el día domingo. En español, nosotros tenemos que el primer día de la semana es el lunes y este nombre de día lunes hace referencia a los nombres de los planetas y el satélite que nosotros tenemos acá, que son pues los que se pueden contemplar en el cosmos. En este caso, el día lunes corresponde o proviene del nombre de la luna, el día martes en referencia al planeta Marte, el día miércoles al planeta Mercurio, el día jueves al planeta Júpiter, el día viernes al planeta Venus, el día sábado se guarda como Sabbat, que proviene pues del nombre que le pusieron los hebreos, y el día domingo Dominicus, al dios Sol. En inglés nosotros vemos que el día lunes, Monday, corresponde al nombre de la luna, el día martes, Tuesday, corresponde al dios Tu, que es un dios germánico o alemán. El día Thursday, por ejemplo, hace en referencia a honor al dios Thor. El día Friday está relacionado con el nombre de la diosa del amor, Freya. El día Saturday en referencia al planeta Saturno y el día Sunday el día del Sol. Cuando nosotros hacemos referencia a este tipo de información, tenemos que tener bien en claro de que este mundo es 100% espiritual. Por lo tanto, hay cosas o leyes, estatutos y mandamientos ordenados por Dios, y así también hay leyes, estatutos y mandamientos dados por el que se adueñó de este planeta, en este caso que es Satanás. Tratando de restaurar o volviendo a instaurar los días ordenados por Jehová Dios en este mundo, quedarían básicamente enumerados de la siguiente forma. Acá tenemos en esta columna los días ordenados por Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, el que nos hizo a nosotros, la tierra, las Pleiades, los planetas, el mundo espiritual y el mundo material. El calendario gregoriano, adoptado por los romanos a partir de más o menos del año 1600, y el calendario en inglés, ¿no? Que proviene básicamente del lenguaje germánico. Entonces el primer día de Jehová Dios es el primero y que corresponde al calendario gregoriano al día domingo y en el calendario inglés Sunday. El día segundo corresponde al día lunes y Monday. El día tercero al día martes, Tuesday. El día cuarto al día miércoles, Wednesday. El día quinto al día jueves, Thursday. El día sexto al día viernes, que es Friday. Y el día séptimo que corresponde al día sábado o al día Saturday. El séptimo día de la semana, cualquiera que sea el calendario, cualquiera que sea nación, tribu, lengua, siempre el séptimo día de la semana es el sábado, Saturday o Sabbath según el lenguaje hebreo. El primer día de la semana es el domingo, Sunday, o el día primero, Yom Rishon. Vamos a leer en el libro de Marcos para ver cuál es el día primero. El día, el día primero, Marcos, capítulo 16, versículos 1 y 2.
Aquí nos dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Esto hace referencia a, pues, después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 2 nos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro y ya ha salido el sol. ¿Qué significa? Que después de que guardaron el sábado, después del día del reposo, el cual termina a las 18 horas del día sábado, María Magdalena con María la madre de Jacobo, ellos fueron a ver al Señor al sepulcro. Y nos dice, y muy de mañana el primer día, muy de mañana el primer día, dice, ellos fueron al sepulcro a ver al Señor y ha salido el sol. Bien, es de indicar cuál es el amanecer o cuáles son las horas de la mañana del primer día. Aquí viene una confusión grande de toda, o que existe en toda la humanidad, pero que no ha sido causada por los hombres, sino por las huestes celestiales de maldad que gobiernan este mundo. Simplemente más adelante vamos a ver que el día de Dios empieza de 6 de la tarde a 6 de la tarde. En el país de Israel de Medio Oriente, en verano, especialmente en verano, el día dura hasta las 10 de la noche. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el día de Dios tarda o toma de 6 de la tarde a 6 de la tarde, vemos que el día del reposo termina a las 6 de la tarde y al ser un día en verano que dura ya más allá de aproximadamente hasta las 10 de la noche, vemos que pues a partir de las 6 de la tarde aún Israel es de día. Entonces a esas horas es la que se refiere en las primeras horas del día. A pesar del desconocimiento del mundo entero acerca de las leyes y las ordenanzas de Dios, Dios perdona a la humanidad por su ignorancia y pide volver a retomar el culto que él ya lo estableció por perpetuidad. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, tenemos, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Justamente por esta causa, el Señor tenía que volver a restaurar su culto para que todos los seres humanos alcancen la salvación. Dios pues no ha venido a juzgar a nadie, sino simplemente hacerle conocer cuáles son sus leyes para que las ponga por obra. En, en Occidente, tanto en América del Norte como América Central, América del Sur, rige el calendario gregoriano, así como también el orden de los días establecidos desde tiempos del colonialismo. En este caso, de todo el culto pagano que vino desde Inglaterra hasta Estados Unidos, así como también el culto pagano que vino a América del Sur por parte de los españoles. Pero este culto, pero en realidad tanto los ingleses como los españoles no son culpables de toda esta perdición, de toda esta oscuridad, sino pues el único responsable de todo esta rebelión del hombre contra Dios es causada por Satanás y sus huestes celestiales. El día de Dios, o el día actual, el que tenemos, que rige en el mundo entero, rige a partir de las 12 de la noche, se contabilizan las 24 horas, por lo tanto el día es de 12 de la noche a 12 de la noche. Mientras que el día bíblico empieza a partir de las 18 horas o 6 de la tarde, es decir, el día de Dios empieza a las 6 de la tarde, transcurren las 24 horas del día y concluye a las 18 horas del próximo día. De tal manera, por ejemplo, que el día sábado empieza el día viernes a las 18 horas, vienen las horas de la noche y termina el día sábado a las 18 horas. Así se cumple el día del reposo ordenado por Dios. En el libro de Levítico capítulo
23, versículo 32, vamos a observar de qué hora a qué hora rige el día del reposo ordenado por el Señor. Eh, Sábado de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, quiere decir ayuno, comenzando a las 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Aquí está. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Entonces, eso significa o confirma lo que hemos dicho de que el día de Dios empieza de tarde a tarde. Ahora, ¿por qué de 18 horas a 18 horas? Si nosotros tomamos como referencia los países ubicados alrededor de la línea ecuatorial, vemos que solo en esos países se producen las 12 horas de luz y las 12 horas de noche, tal como el Señor nos los da a conocer en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 9. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Dice, no tiene el día 12 horas. Entonces acá nos dice pues que claro, el día tiene las horas de luz, corresponden a 12 horas. Y la noche, lo que se refiere a la oscuridad o las tinieblas. Sin embargo, eso también tiene un sentido espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, aquí el Señor ya identifica a la luz y a las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, las horas del día son conocidas como horas de luz o luz, y las horas de la noche corresponde a las tinieblas. El día de Dios, como hemos visto, empieza de 6 de la tarde, de 24 horas, y termina a las 6 de la tarde. La noche, de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, está dividida en 4 vigilias. Vigilia 1, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. La primera vigilia empieza desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y luego tenemos ya las horas enumeradas, de tal manera que la hora tercia corresponde a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía y la hora nona a las 3 de la tarde. Referidos ya al culto, al reposo ordenado por Dios, más o menos a las 5:45 de la tarde, ya todos los israelitas tienen que estar en el templo, en la casa de oración, porque a las 6 en punto de la tarde empieza el culto al Señor con una alabanza. Esta alabanza tarda aproximadamente unos 45 minutos. Luego el sacerdote pues hace unas recomendaciones, sugerencias que vienen por parte del Señor, y posteriormente se lectura el mandamiento, en este caso la ley real del Señor, de Jehová Dios. De ahí a las 11:20 de la noche viene la segunda alabanza, la cual dura aproximadamente hasta las 12 de la noche. La tercera alabanza, los israelitas, el pueblo de Dios, se levantan a cantarla a las 4 de la mañana. A las 7 de la mañana se inicia el culto nuevamente con la cuarta alabanza, y se vuelve a repetir el culto con el cual se empezó el día. Es decir, a las 7 de la mañana se canta la alabanza aproximadamente hasta las 7:45, y ahí unos 5 a 15 minutos con algunas de consejos por parte de los sacerdotes, y luego se lectura el mandamiento. A partir de las 8 de la mañana hasta las 11:20, lo que se hace es instruirse en todo lo que Dios ha ordenado referente a reglamentos, estatutos, la ley, cuestiones relacionadas con el matrimonio, con política teocrática, con administración, con todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con el
Código Penal de Dios, así como también los derechos de los hombres. A las 11:20 de la mañana se procede a cantar la quinta alabanza, la cual aproximadamente dura hasta las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía hasta las 14 horas o 2 de la tarde hay un descanso. Aquí descansamos nosotros los israelitas y volvemos de nuevo a la casa de oración para las 2 de la tarde empezar con la sexta alabanza. Una vez terminada la sexta alabanza, pues se entonan himnos, se realizan estudios hasta las 5:20 de la tarde. A las 5:20 de la tarde se procede nuevamente a entonar las santas alabanzas y, y estas culminan a las 6 de la tarde. Luego del culto, normalmente los hermanos dirigentes lo que es trabajan ya en los negocios del Señor, reuniones o cualquier otro tipo de programación de trabajos. Así como también, terminado el reposo, el hermano pastor anciano procede a ungir al pueblo, tanto los varones como las varonas, y normalmente siempre aquí están presentes hermanos enfermos, en los cuales muchos de ellos ya son desahuciados por los médicos en los diferentes hospitales y clínicas. Ellos vienen acá y luego de la unción, pues Dios sana por medio del pastor anciano. Normalmente, después del culto del día sábado, continúa con una vigilia, la cual empieza a las 9 de la noche, cantando las santas alabanzas y termina a las 4 de la mañana. En estas vigilias, pues es en donde los israelitas nos gozamos en la potencia del Espíritu del Señor, se recibe instrucción, visiones, conocimiento directo del Señor, así como también el Señor mismo sale por el mandamiento, por la ley real, y procede con los hermanos de sanidad a hacer la limpieza de los hermanos que están enfermos, cambio de riñones, cambio de corazones, hermanos que tienen dañados del hígado, pues el Señor se los cambia, hermanos que tienen dañados del páncreas, el Señor se los cambia en cuestión de segundos. Entonces, este es el día del reposo del día sábado, que es un poco parecido al de la luna nueva, con la única diferencia de que en la luna nueva no se hace el ayuno. En el día sábado todos los hermanos afligen, eso significa que es un ayuno, pero este ayuno debe ser planificado, es decir, ¿por qué se va a ayunar? ¿Cuál es el pedido que se va a hacer a Dios para afligir ese día? Es decir, para pedir por la humanidad, por hermanos enfermos, por las guerras, que ponga paz en los corazones de los hombres, que las guerras pues se terminen y por hermanos que están enfermos, afligidos, pues los cuales Satanás normalmente pues declara la guerra a cada uno de los israelitas. Entonces, este es el sábado, el culto que Jehová Dios lo ordenó por perpetuidad para los hijos de Israel, en este caso nosotros, los israelitas, quienes seguimos al príncipe Israel. ¿Cuál es el día del reposo en el tercer cielo? Porque es nosotros debemos saber que todas las leyes que nuestro Dios entregó a Moisés son leyes que se cumplen también en el tercer cielo o en el planeta o en el área gobernada por Dios. Sabemos que existen 100 planetas en el universo. De estos 100 planetas, 99 guardan las leyes de Dios conforme nosotros las conocemos acá. Es decir, en los 99 planetas hay un único sistema de gobernanza, ya sea tanto administrativo como eclesiástico. Son iguales, la ley de Moisés, la ley real es la misma en el universo, solo aquí en el planeta Tierra pues no se la conoce o se la desobedece, pero no es por causa del hombre, sino es por causa de los espíritus de maldad que son los que gobiernan este planeta. Jehová Dios, los ángeles y los seres humanos de los 29 planetas guardan el día séptimo. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2,
nosotros podemos observar, dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Pero el planeta del cual Dios se refiere en el primer libro, en este caso en el Génesis, no se refiere al planeta Tierra, sino se refiere al huerto del Edén, a la tierra prometida, a la tierra a la cual pues Dios le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes por perpetuidad. Entonces, ahí nos deja bien en claro de que Dios trabajó de lunes de domingo a viernes y reposó el día séptimo de todas las obras que hubo acabado, es decir, Jehová el Dios guarda el día sábado. Y esta ley, Jehová Dios la entregó a Moisés para que la enseñe a su pueblo y la ponga por obra en este mundo. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículos 8, 10 y 11. 28 dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el versículo 10, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. En el versículo 11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, entonces aquí nos dice bien claro que ningún ser humano, ni la servidumbre, ni los animales deben hacer trabajo alguno en el día sábado, porque en este día Dios lo designó para que el hombre lo guarde, para que repose de sus obras, y adicionalmente que este día es bendecido por Jehová Dios y santificado. Por lo tanto, todo aquel que guarde el sábado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el pueblo de la Mimpú, el día de sábado en sábado va alcanzando la santificación porque es un día a través del cual los israelitas vamos limpiándonos del pecado. El reposo del sábado, dada por Jehová Dios a Moisés, es una ordenanza perpetua para los hijos del príncipe Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos del 13 al 15, vemos, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El versículo 14 nos dice, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. En el versículo 15 nos dice, 6 días se hará toda obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra alguna en el día del sábado morirá ciertamente. Pero esto no significa que Dios lo va a matar o va a morir, sino todo aquel hermano que ha conocido la ley y poco a poco empieza a retirarse, simplemente el mal se vuelve a apoderar de este cuerpo físico y poco a poco empiezan a irlo enfriando respecto de las cosas de Dios. Por otro lado, el reposo del sábado es el cuarto mandamiento de la ley real o la ley que Dios entregó a Moisés. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos guardaron el sábado. El Señor Jesucristo predicaba en las sinagogas en el día sábado. Vamos a leer el libro de Marcos,
capítulo 6, versículo 2. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y tales maravillas que por sus manos son hechas? Entonces, aquí nos muestra que Dios guarda el sábado, la ley en el cosmos, los 99 planetas y los ángeles guardan el sábado. Moisés dio la ley para su pueblo y este pueblo guardaba el sábado, de tal manera que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo hace aproximadamente unos 2000 años atrás, ellos seguían guardando el sábado, el Señor guardó el sábado, los discípulos del Señor también guardaron el sábado. Vamos a ver libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. Entonces eso significa que el apóstol Pablo, él guardaba el sábado y discutía con los judíos respecto de el contenido de las sagradas escrituras. Este sábado o este día se guardaba como el día séptimo hasta el año 321. En el año 321, Satanás tomó a Constantino y desde ahí, por medio de él, mudó los tiempos. Sin embargo, a pesar de ello, el Hijo del Hombre sigue siendo el dueño del sábado. Daniel 7:25 nos dice acá qué era lo que tenía que acontecer en estos 2 días de oscuridad. Libro de Daniel capítulo 7 versículo 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y pensará mudar en los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo, es decir, aproximadamente unos 2500 años. Esto significa que a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él ya no quedó ni una hueste celestial con los judíos de Medio Oriente, por eso el pueblo quedó desierto, porque no había vida espiritual. Desde a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el año de 1955, Satanás pues gobernó este planeta sin la interferencia de nuestro Señor. Sin embargo, en el año de 1955 ya el Señor descendió, el Espíritu Santo pues descendió para instruir y proceder con el plan que Dios tiene para restaurar el culto en este planeta. Probablemente la gente puede decir cómo es que el diablo entra en un hombre. Bueno, eso lo vamos a aclarar en el estudio que se llama El hombre, el comportamiento del hombre o quién es el hombre. Vamos a aprender ahí que el cuerpo físico, que es una máquina orgánica, tiene muchos centros energéticos en el cuerpo que se unen entre la materia y la parte espiritual, porque los dos forman un solo cuerpo. Entonces, el cuerpo espiritual es el que es utilizado, en este caso los centros energéticos, o que son conocidos como lotos. Por aquí entra y Satanás toma el cuerpo físico y hace lo que él quiera cuando él ingresa en el cuerpo. Entonces vamos a leer el libro de Lucas capítulo 22 versículos 3 y 4. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. En nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, tenemos que leer, saber identificar una coma,
un punto y coma un punto, y para poderla entender. Aquí nos dice bien claro que fue Satanás el que entró en Judas. Tomando este cuerpo, él, Satanás, fue y el que habló con los príncipes de los sacerdotes del pueblo de Israel de aquel entonces y con los magistrados, y le indicó en dónde estaba y cómo se lo entregaría. Entonces aquí Judas nunca él entregó a nuestro Señor Jesús a los sacerdotes, sino fue Satanás el que por medio de Judas fue y entregó a nuestro Señor en aquel tiempo. Entonces este ser tiene la capacidad de cegar a los hombres. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice la Sagrada Escritura, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satán, él es el que tiene cegado a todos los hombres, tiene puesto una venda, así como también les tiene tapada la nariz, tapados los oídos, para que no puedan percibir, ver el mundo espiritual, ni oler el infierno en el cual nosotros vivimos. Por eso es que la humanidad es ciega, sorda y muda. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice bien claro de que y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, desde hace miles de años atrás, Satán se rebeló en el cielo contra Dios y por esta causa fue él derrotado en el cielo en guerra y él se tomó este planeta conjuntamente con sus ángeles. Detrás de él bajaron arcángeles, espíritus con poder, y estos espíritus con poder pues son los que se hacen pasar por los dioses terrenales, a los cuales Dios los identifica como dioses paganos, porque no tienen ningún poder. Entonces, es este ser de maldad el cual opera e influye en todos los seres humanos. Pero Dios ha venido para que por medio de su Espíritu Santo volver a restablecer el culto en este planeta, de tal manera que los días para que el mal siga operando en este mundo están contados y no va a suceder en 100, en 200 años, sino nosotros lo vamos a palpar y a vivir. El libro de Marcos capítulo 2 versículo 28 nos dice, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por lo tanto, aquel que cree en Jesús, en Cristo, en el Jesucristo, debe guardar el sábado, puesto que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hemos visto que el día sábado es para los israelitas, para los hijos del príncipe Israel. Pero, ¿quién es el príncipe Israel? Cuando habla la Biblia, no habla de Israel como país, como nación, como un estado, sino siempre se refiere a un príncipe. Vamos a ver en la Sagrada Escritura quién es ese príncipe. El libro de Isaías, capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 15, que nos dice, yo Jehová, santo vuestro, criador de Israel, vuestro rey. Aquí nos dice que Él es el que trae al mundo a Israel. Por lo tanto, Israel es un cuerpo físico y este cuerpo físico es nuestro rey. Por eso es necesario recordar cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, le pusieron en el madero como el rey de los judíos, cumpliéndose así lo que manifiesta la Sagrada Escritura. El príncipe Israel, ¿quién es el príncipe Israel? El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
Entonces aquí vemos que Israel es una persona y es el primogénito de Dios, es el primogénito de Jehová Dios. Quiere decir que en la humanidad actual, que es de 7.5 billones de seres humanos, solo uno es el primogénito, uno, nada más. Uno es el príncipe Israel y él es el primogénito de Jehová Dios y es nuestro rey, es decir, es un príncipe puesto por sobre todos los hombres de este planeta. Y el primogénito fue nuestro Señor Jesús, el primogénito de Dios fue nuestro Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Nos dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Entonces Jesús es o fue el príncipe Israel, puesto que es el primogénito de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 29, nos dice cuál es la señal que va a tener esta generación acerca del Cristo, del príncipe Israel, del Mesías o el Salvador. El libro de Lucas capítulo 11 versículo 29 nos dice, y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. Aquí ya nos dice el Señor que su segunda venida, él vendrá con el nombre de Jonás. Por lo tanto, el príncipe Jonás, Ezequiel Jonás, es el príncipe Israel, es el Cristo, el Hijo del Hombre para esta generación. El Señor que vemos aquí, Él es el príncipe Israel y su nombre es Ezequiel Jonás Atacusimolina y Él es el templo donde mora Jehová Dios. ¿Por qué el Señor dice que sus hijos, su pueblo, es Israel? O los israelitas, pero los israelitas del nuevo pacto, los que siguen al príncipe Israel, Ezequiel Jonás. Vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 27, para entender por qué este pueblo es el pueblo de Dios, por qué los israelitas es el pueblo de Dios y no el mundo entero. El libro de Joel 2:27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí nos dice que Jehová Dios mora en el medio de Israel. Es decir, hemos visto que Israel es el príncipe Jonás, fue el príncipe Jesús. Y en el príncipe Jesús y en el príncipe Jonás mora o moró Jehová Dios y en Jonás mora Jehová Dios, porque dice, en medio de Israel es el corazón de la derecha, en medio de este cuerpo físico mora el Señor Jehová Dios. La incredulidad pues hace buscar contradecir lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Vamos a leer que nos dice el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Quiere decir que nuestro Señor Jehová Dios va a descender al planeta en su segunda venida con su Hijo Ezequiel Jonás para poder volver a restaurar el culto en este mundo. En el libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24, nos dice bien claro que en Ezequiel Jonás mora Jehová Dios. Ezequiel, pues os será por señal, según todas estas cosas que él hizo, haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Es decir, en nuestro Señor, Ezequiel, Jonás, Atacusimolina, mora el Padre, Jehová Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que acudir a guardar las leyes que el Señor ha ordenado. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4, nos habla de qué nación, qué pueblo es el que tiene el culto, las promesas
y son parte del pueblo de Dios. El libro de Romanos capítulo 9 versículo 4 nos dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Es decir, para todos aquellos seres humanos que se conviertan al príncipe Israel, el señor Ezequiel Jonás Atacus y Molina, todos ellos van a llegar a ser hijos de Dios y van a acceder a todas las promesas que Dios nos ha hecho para la tercera generación. Como estas promesas son el Espíritu Santo de la promesa para que nos instruye y nos ayude a batallar con el pecado para santificarnos y finalmente poder alcanzar la salvación. El reposo del día sábado es para el pueblo de Dios. Y el que cree en nuestro Señor Jesucristo o en Dios está obligado a guardar el día sábado. Caso contrario, va a perder todas las promesas y les va a alcanzar la segunda muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 nos dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. El versículo 3 nos dice: empero, entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. El versículo 4 nos dice: porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El versículo 9 nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El versículo 11 nos dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos vino a prometer la vida eterna, pero para alcanzar esa vida eterna nosotros tenemos que temer, obedecer a todas las ordenanzas que nuestro Dios nos ha dejado. Si nosotros no creemos en el reposo del sábado y no nos acercamos para guardarlo, entonces vamos a perder toda la promesa porque estamos cayendo en un ejemplo muy grande de desobediencia. Entonces, todos los cristianos, los que creen en Cristo, deben guardar el sábado, puesto que el Señor es el dueño del sábado. Este día, aun cuando ha sido asignado exclusivamente para los hijos del príncipe Israel, sin embargo, es una ordenanza establecida por Dios para el mundo entero. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 23. Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, llegó el tiempo en el cual la humanidad debe acercarse al Señor para instruirse y alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, aquí nos habla de que el trabajo que el Señor va a hacer en el mundo entero para convertir a la humanidad va a ser bien grande y bien fuerte, porque ya nos habla y Él dice que toda la humanidad, toda carne llegará a adorar y a cumplir las leyes que el Señor ha dejado. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 3, nos dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las lunas nuevas. Aquí nuevamente el Señor nos hace acuerdo de que la ley de Dios es para el mundo entero.
aun cuando en un principio exclusivamente es para los hijos de Israel, vemos que, sin embargo, toda la humanidad debe convertirse al príncipe Israel, que es Jehová Dios mismo, para proceder con la observación de los mandamientos que Dios nos ha dado. En el reposo del sábado debe hacerse con ofrendas, alabanzas y la presencia del reposo del día sábado con las ofrendas de olor agradable a Jehová Dios es la señal de la presencia de Dios en la tierra. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y 20. En el 12 nos dice, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es decir, la humanidad está viendo que en el Perú el Señor ha levantado un pueblo que guarda el sábado, que tiene la ley real con los 10 mandamientos, que presentan las ofrendas, que reposan las lunas nuevas y las fiestas solemnes. Entonces eso significa que Dios ya está en la tierra y justamente ese culto significa pues que ya existe una señal de la presencia de Dios aquí en este planeta. En el versículo 20 nos dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, aquel que cree en Dios está obligado a guardar el día sábado. Y si una persona no cree en Dios, entonces no guarda el sábado. Una persona que cree en Dios no puede dejar de guardar el sábado, pues debe cumplirlo porque ha creído. Y si ha creído en sus leyes, ordenanzas y estatutos. Además, el reposo del día sábado es el refrigerio prometido por el Señor. ¿Qué es refrigerio? El refrigerio no es ninguna comida, ninguna bebida. El refrigerio del Señor es simplemente la cura de todas las enfermedades, pues que las huestes celestiales de maldad han puesto sobre los seres humanos. Entonces, guardando el sábado, nosotros nos vamos sanando de dichas enfermedades y a través de la unción nos vamos sanando y nos vamos curando de todas aquellas enfermedades. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, la presencia del Señor va a dar a los israelitas, a los convertidos, salud, conocimiento, inteligencia, sabiduría, para poder ir alcanzando poco a poco la salvación. En el libro de Isaías capítulo 28, versículo 12 nos dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es decir, aun cuando Dios nos dio un día del cual nosotros vamos a reposar de nuestra trabajo, de nuestra carga de pecado, nos dejó un día sábado para nosotros irnos liberando de ello. Sin embargo, la humanidad no cree. El reposo para el pueblo de Dios, vemos que en el día sábado están abiertas las puertas del cielo. En el libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 nos dice, así ha dicho el Señor Jehová, la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día del sábado se abrirá. Abriráse también el día de la luna nueva. Esto significa que de domingo al día viernes las puertas de los cielos están cerradas, mientras que en el día sábado las puertas de los cielos están abiertas, porque en ese día pues Dios está escuchando las oraciones de sus fieles, así como también recibiendo
las ofrendas de olor grato y así también escuchando todos los pedidos que la hermandad hace y para él de alguna manera ayudarnos. En el día sábado se realiza el bautizo, es decir, el único día en el cual se realiza el bautizo en el pueblo de Dios es en el día sábado. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. Esto significa que en el sábado se realiza el bautizo, por lo tanto el día sábado es un día muy importante para todo ser humano, porque además de cumplir con una ordenanza, también se realiza el bautizo. Por otro lado, en el día sábado también se realiza la circuncisión de los recién nacidos. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 22 y 23, nos dice: cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enejáis conmigo porque en sábado hice sano a un hombre? Es decir, aquí vemos bien claro que en el día sábado se circuncida a los recién nacidos. Por otro lado, en el día sábado también se realiza la sanación. El Señor realiza la sanación. Más adelante vamos a ver o ya lo explicamos. Eh, Entre sábado y sábado, entre dos sábados consecutivos, desde el 14 al 21, se realizan las fiestas solemnes del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 39, vamos a ver, dice: empero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también al octavo día. Es decir, perdón, las fiestas solemnes siempre se realizan del 14 al 21. Del 14 al 21. 14, sábado 14, sábado 21. Entonces, la fiesta solemne, toda fiesta solemne de la Pascua, de Pentecostés y de las cabañas, se inicia con el sábado 14 y termina con el sábado 21. Del 14 al 21 son las fiestas por 7 días. Y nos dice que el primer día será sábado y sábado también será el octavo día. Entonces hemos visto que el sábado es un día muy importante en el pueblo de Dios, pues en este día sábado se cumple casi todo el culto o todo el culto de Jehová Dios. Por lo tanto, todo aquel que cree en Dios debe guardar el sábado para que empiece a amar a Dios, a conocer el amor de Dios, que es obedecer a Dios en todo lo que Él nos ha ordenado. ¿Qué es lo que no se debe hacer en el día sábado? En el día sábado no se debe realizar ningún trabajo, no se debe hacer ningún trabajo, sea este deportivo, sea un trabajo de empleo público, de empleos de profesionales, no se debe hacer ningún trabajo. Sin embargo, en las naciones del mundo vemos que en muchos países aún se trabaja hasta el sábado al mediodía. Por lo tanto, las naciones enteras violan uno de los mandamientos más sagrados de nuestro Dios. Por eso es que sus pueblos viven enfermos, no existe equidad social justamente por la desobediencia. El libro de el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 14 al 16.
Nos dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque señal es para mí entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces en el día sábado no se debe trabajar, para eso Dios nos da desde el día primero, que es el día domingo, hasta el día sexto, que es el viernes, nos da para trabajar. Y el día séptimo es para reposar de todas las obras que se ha hecho. Y reposar significa instruirse en la doctrina del Señor. Por eso dice que el Señor, el pueblo de Dios, es un pueblo sabio y entendido, porque acude el día sábado para instruirse en lo que Dios ordena o en lo que Él mismo instruye. En el día sábado no se debe viajar, es decir, en este día, desde el viernes 6 de la tarde hasta el día sábado 6 de la tarde, no se debe viajar. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 29. Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Es decir, es prohibido viajar. Eh, si alguien no puede ir a guardar el sábado por diversas circunstancias, le está prohibido aún salir de la casa. Claro, son excepciones. Si cayó enfermo, fue herido, está hospitalizado, pues entonces Dios entiende y permite que el hombre acuda para resolver esos problemas. En el día sábado no se debe hacer compras, ningún tipo de compra. Vamos a ver en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado, y que dejaríamos el año séptimo con remisión de toda deuda. Aquí está bien claro que hay una ordenanza en que el pueblo de Dios no debe comprar nada en el día sábado a ningún pueblo de la tierra se puede comprar en el día sábado. En este día, al ser santificado, no se debe tocar personas o animales muertos porque uno se contamina de inmundicia. El libro de Levítico, capítulo 21, versículo 1, nos dice el Señor, y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Quiere decir que en día sábado, por ejemplo, si una persona muere accidentalmente, pues existe un culto un procedimiento a seguir para poder retirar ese cuerpo físico del templo o dentro de un lugar santificado. Un israelita del nuevo pacto no puede acudir a un velorio de una persona que haya fallecido en día sábado, de ninguna manera. Así como también no se puede tocar animales muertos, ¿no? Por otro lado, no se debe comer carne de animales inmundos. En este caso, sí, la humanidad vive en una ignorancia absoluta, no sabe distinguir entre un animal que puede ser utilizado para alimento y un animal inmundo. En la Sagrada Escritura nos habla de cuáles son los animales inmundos, ¿no? Y que nosotros tendríamos que observar esto para no contaminarnos. En el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 3 dice, nada abominable comerás, ¿no? Y acá nos detalla todos los animales que se puede comer y los que no se puede comer. El versículo 7 nos dice, pero estos no comeréis de los que rumían o tienen una hendidura, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen una hendida, os serán inmundos. Quiere decir que en día sábado, luna nueva o fiestas solemnes no se puede comer ninguno de este tipo de carne. En el versículo 8 nos dice, ni puerco, cerdo o el chanchito que se conoce aquí en este mundo, porque tiene una hendida, mas no rumía, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Quiere decir que en día sábado no se debe comer ninguno de este tipo de alimentos. Sin embargo, vemos cómo la humanidad, el día sábado, justamente por desconocimiento, por la oscuridad en la que viven,
comen, por ejemplo, una fritada, un, un- un asado de carne de cerdo en el día sábado, cuando sabemos que eso bíblicamente no se puede hacer. Por otro lado, es lo más terrible, es cuando se come la sangre de los animales muertos en el día sábado. Toda esta falta de observancia de los mandamientos del Señor hace que el hombre viva enfermo, ¿no? Y apenas el hombre vive 70 años de los 960 años que vivieron nuestros padres. ¿Por qué vivimos 70 años? Vivimos por causa del pecado, por la causa de la transgresión del mandamiento. Por eso es que la humanidad apenas vive 70 años. Pero una vez que el Señor logre restaurar el culto en el mundo entero, la humanidad poco a poco va a ir entendiendo, conociendo, dejando de pecar y la vida se va a ir alargando. Hoy está establecida que la edad promedio de vida de un hombre es de 70 años. Una vez instalado el culto, pues el hombre va a ir alcanzando 80, 90, 100, 120, 130 años y así seguirá avanzando hasta que Dios restaure toda la obra de sus manos. Por otro lado, en el versículo 10 nos dice, mas todo lo que no tuviera aleta y escama no comeréis, inmundo será. Entonces, no debemos comer ninguna de estas carnes, ninguno de estos tipos de alimentos en el día sábado porque nosotros mismos nos contaminamos. Por otro lado, no pueden ingresar al templo las personas que hayan tenido poluciones nocturnas o las mujeres que estén en su periodo, pues esto es algo inmundo para el Señor y por lo tanto nosotros debemos guardarnos de no contaminar el templo. Normalmente alguna mujer que esté en su periodo crea que nadie lo va a identificar, pues esto es simple. Al ser este un pueblo espiritual, simplemente el Señor ordena que una determinada hermana, una mujer que esté en su periodo, tiene que abandonar el templo, puesto porque es inmundicia. De igual manera, un varón que haya tenido una polución nocturna entre el viernes en la tarde y el sábado en la madrugada tiene que retirarse del templo, pues no puede ingresar al templo con el semen en sus vestimenta. Bueno, ¿qué se debe hacer en el día sábado? ¿Qué debemos hacer en el día sábado ya dentro del culto? Primero, ya hemos visto que se debe guardar desde el viernes 6 de la tarde hasta el día sábado 6 de la tarde. Ahí debemos guardar. Pero claro, siempre debemos estar con unos 15 minutos, una media hora de anticipación. El mejor reposo que uno se puede guardar es en las casas de oración o donde está el campo real ahí, porque tenemos la oportunidad de dormir dentro del mismo templo, por lo tanto podemos cumplir el día conforme Dios lo ha ordenado. Pero si nosotros vivimos dentro de una ciudad, Dios nos permite caminar ciertas distancias desde nuestros hogares hasta las casas de oración. Eh, Se debe ayunar en este día de ayuno, desde el sábado desde el viernes 6 de la tarde al día sábado 6 de la tarde, no se debe comer ni beber nada. El ayuno, este es el ayuno que Dios lo ha solicitado. Vamos a leer el libro de Isaías, Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículos 5 y 6. Bien, nos dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces el ayuno sirve para que salga aquellos demonios que son fuertes, que tienen oprimidos a nosotros, los seres humanos. Estos demonios viven dentro de nosotros. Entonces solo a través del ayuno este, mm, este tipo de demonios salen, ¿no? Que son los más fuertes. Y pues si recordamos que los discípulos de nuestro Señor no pudieron sacar esos demonios de entre los hombres y el Señor lo da a entender que solo con ayuno y guardar el sábado
sale ese tipo de linaje de demonios, son demonios muy, muy fuertes. Entonces, el reposo del sábado sirve para irnos liberando y quedar libres de todo este mal. En el sábado se debe cantar 7 alabanzas a las 6 de la tarde, a las 11:20 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 11:20 de la mañana, a las 2 de la tarde y la séptima alabanza a las 5:20 de la tarde. También en este día se debe presentar la ofrenda de olor agradable a Dios, como tal como lo dice el libro Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Dice: He aquí que yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana, tarde y los sábados y lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en el pueblo de Israel. Entonces, en el día sábado, nos dice, mañana y tarde se deben presentar las ofrendas al Señor. Por lo tanto, todos los hermanos, todas las iglesias, pues deben hacer presentar la ofrenda al Señor. También en día sábado se debe pagar, contribuir todo lo que Dios ha ordenado, en este caso las ofrendas de amor. Es necesario que el mundo sepa que el pueblo de Dios no tiene salario, no depende del salario de ninguna institución, sino este pueblo lo hacemos nosotros con nuestros propios recursos, porque eh, así cumplimos con lo ordenado por Dios. En su debido tiempo veremos el estudio del diezmo y veremos que el diezmo no se debe utilizar para pagar salarios, para comprar bienes, sino siempre, de acuerdo a la Sagrada Escritura, está destinado para otros propósitos. En el día sábado se debe quemar incienso durante todo el día. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 34 al 36. Nos dice: Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso, es decir, un tercio, un tercio, un tercio. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa, es decir, que debe ser preparada por un sacerdote o un levita. Y molerás alguna de ellas pulverizándola y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio donde yo te testifiqué de mí, o será cosa santísima. Aquí es donde se debe afinar un poco en el culto que se hace en nuestra congregación, en donde pues normalmente solo se quema incienso durante la alabanza, por eso toca ir afinando para ir ajustándonos a todo lo que Dios ha ordenado conforme a la ordenanza, tal y como Él lo dijo. Y este incienso se debe quemar todo el día, no solo en la hora de la alabanza. En este día también tenemos que lecturar el mandamiento, la ley de Dios, después de la alabanza de las 6 de la tarde y de las 7 de la mañana. El libro de Hechos, capítulo 13, versículos 14 y 15, nos habla sobre este tema. Y en la noche, después de la unción del pueblo, en este caso, pues que es muy bueno para los hermanos enfermos, la unción se utiliza primero para santificación y segundo para sanación. Dios sana por medio del pastor anciano. Estatutariamente así lo ha definido y así lo dice el Estatuto de Israel. Por lo tanto, Dios sana a través de la unción. Entonces, una persona del mundo que no ha sido congregada, que está enferma normalmente, puede ir, guardar el sábado y después del sábado, pues también ser parte de la unción y sanarse de así y irse congregando poco a poco en el pueblo del Señor. Vamos a ver el regalo de Dios para todos los que guardan el día sábado. Primero,
encontramos la sanación de enfermedades. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7. 29:7 nos dice: y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Es decir, la unción se hace con aceite de oliva. Esto se derrama unas 3 gotitas en la corona de los israelitas, varones o varonas, y de esta manera nos vamos sanando de todas las enfermedades. Es necesario indicar que el 99% de las enfermedades que existen en este mundo son de carácter espiritual. Por eso es que Dios, cuando habla de los médicos, se refiere en los siguientes términos. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 13, Job 13, versículos 4 y 5. ¿Qué le dice Dios a los médicos? A los médicos de este mundo. Dice que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. El versículo 5 nos dice: ojalá callarais del todo, porque os fuera sabiduría. Claro. El hombre que no guarda el mandamiento es ciego, no ve las cosas que pasan, aun cuando los espíritus están ahí, y no puede ver realmente el origen de las diferentes enfermedades que existen. Por ejemplo, la enfermedad de la migraña es producido por un mal espíritu que se aloja en la cabeza. Em, las iras, ¿no es cierto?, que es producidas por cierto tipo de malos espíritus, nos producen enfermedades como la gastritis, las enfermedades que producen los riñones, la vejiga, el páncreas, son malos espíritus. Entonces, solo con la unción, estos malos espíritus van dejando o se quitan del cuerpo, y por lo tanto el hombre empieza a recuperarse poco a poco y ir viviendo en sanidad. En, para los hermanos, deben saber de que adicionalmente el aceite de oliva sirve, por ejemplo, en las fiestas solemnes para que los demonios no los saquen a los hermanos en poluciones nocturnas, o a las hermanas no las saquen con su levítico. Es necesario uno ponerse el aceite de oliva en la pierna izquierda, en toda la parte izquierda del cuerpo. Poner oliva en el lado del corazón, en el ombligo, en el plexo, en los órganos sexuales, en la rodilla y en la pierna. Entonces, en la garganta también, ¿no? Entonces, cuando viene el mal, la gata, que es conocida, la gata no puede entrar porque esa área está con aceite de oliva, y eso es espiritualmente, tiene un poder muy fuerte. Entonces los demonios no ingresan al cuerpo. Al no ingresar, o tampoco lo pueden topar al hermano o la hermana. Entonces, los demonios no pueden entrar ahí y viven alejados. De esa manera nosotros podemos evitar que estos seres despreciables pues nos saquen de las fiestas santificadas. Respecto de la gata, pues esta gata se llama Lilith. Es un demonio transfigurado con forma de mujer. Y Lilith no es la mujer o la primera mujer de Adán, tal como lo sostienen algunos judíos, sino el Lilith es un demonio transfigurado en mujer, que es la encargada de promover todas las aberraciones sexuales que existen en este mundo. Es por eso la única forma de combatir con ella es a través del aceite de oliva de la unción. En ese día sábado, sí, Dios nos escucha nuestras oraciones. Dios solo escucha las oraciones que hace su pueblo en el día sábado. Vamos a ver si Dios escucha las oraciones de aquellos hermanos que guardan el día domingo. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. 28:9 nos dice la Sagrada Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Quiere decir que Dios no escucha las oraciones de aquellos que no guardan sus leyes. Por lo tanto, es bueno y muy importante conocer este texto bíblico,
para que los hermanos del mundo empiezan a convertirse al Señor, para que puedan al menos ser escuchados en sus oraciones. De sábado en sábado alcanzaremos la salvación. El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado. Cuando nosotros vamos a guardar el sábado, nosotros tenemos que cantar siete alabanzas. Esas 7 alabanzas es la alegoría que nos habla acerca de Josué, que ellos tocaron la trompeta durante 7 días. Se refiere a las fiestas solemnes y a las 7 alabanzas que se cantan por día. Entonces, cuando nosotros entonamos o cantamos la Santa Alabanza, los demonios van saliendo porque no les gusta escuchar nada de Dios, y poco a poco así el mal se va retirando de uno. Entonces, por eso alcanzaremos la salvación, porque poco a poco nos vamos limpiando del pecado y también seremos útiles a los propósitos del Señor. Por guardar el sábado, nosotros también vamos a encontrar una protección espiritual. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 10, 11 y 16. 10, 11 dice: y enseñaba en una sinagoga el sábado, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía estar. El 12 nos dice: y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. En el 13 dice: y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Aquí nos demuestra, pues, que los seres humanos son enfermos por causa del mal, por causa de los demonios, de los ángeles rebeldes, los que son, pues, los seguidores de Satanás, y son los que tienen postrado a la humanidad entera y sumido en un mundo de ignorancia. Cuando nosotros guardamos el sábado, nos vamos limpiando del pecado poco a poco. Pero vamos a ver qué es el pecado. Libro de Mateo, capítulo 17, versículos 18 al 20. 18 al 20. Dice: y Jesús les reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. El 19 nos dice: entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? El versículo 20, el Señor dice: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino con oración y ayuno. Entonces, hay ciertos demonios fuertes que necesitamos sacarlos con oración y ayuno. Pero, ¿qué es el pecado? La humanidad, por ser ciega, aún no descubre qué es el pecado. Muchos podrán decir que el pecado es la transgresión del mandamiento. Sí lo es. Pero ¿por qué transgrede ese mandamiento? ¿Quién lo hace transgredir la ley de Dios? Entonces vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para ver quién es el que promueve la transgresión del mandamiento. Primero de Juan 3, capítulo 8, nos dice el Señor: el que hace pecado es el diablo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien, entonces el que hace pecado es el diablo, y él es el que hace pecar a todos los israelitas. Pero muchos dirán que, y a la humanidad entera, pero muchos dirán: ¿cómo es que el diablo hace pecar si soy yo? Yo soy el que decido qué hacer, qué pensar, a dónde voy, o qué es lo que voy a hacer. Esto no es tan cierto, esto no es tan cierto. Pero vamos a leer qué es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 14 al 21. Esto es muy importante. Del 14 al 21.
He escuchado yo y siempre se ve de que muchas religiones de este mundo hablan y dicen de que ellos ya no están bajo las obras de la ley o que no alcanzarán la salvación por las obras de la ley, sino están bajo la gracia. Pues esos hermanos están muy equivocados, exponencialmente equivocados, porque la ley por la cual nadie se salvará es la ley del pecado. Y la ley del pecado mora en el cuerpo físico, mora en el hombre. Por eso es que cuando nosotros deseamos hacer el bien, siempre hay algo de dentro de nosotros que sale y nos hace pecar, nos hace pensar mal y nos hace transgredir la ley. Pues no se debe pecar aún ni con el pensamiento. Entonces vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 14, 15 y 16 hasta el 21. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a sujeción del pecado. Es decir, un hombre carnal está vendido y sujeto al pecado. Entonces, por esa ley, por la ley del pecado, nadie se va a salvar. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo quiero, hago antes lo que aborrezco, aquello hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado mora en todos los hombres. El pecado mora en todos los hombres y seguirá morando en los israelitas hasta un determinado momento, porque para eso son las fiestas solemnes. En las fiestas solemnes, nuestro Dios, Jehová Dios, Él lucha por la liberación de las almas. Él lucha cuerpo a cuerpo con los demonios para que vayan liberando a sus hijos, a los convertidos. Entonces, este es el pecado, ¿no? El pecado mora en todo ser humano, en todo ser humano mora el pecado. En el 18 dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Claro, esa es la batalla entre el alma y el cuerpo físico, entre Adán y Eva. Entonces, es la batalla por la liberación, porque el mal mora en la carne, en el cuerpo físico, que es Eva. Entonces, nosotros como espíritus tenemos que luchar contra este mal para no pecar. El 20 nos dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces ese es el pecado. Entonces, y por las obras de esta ley, de la ley del pecado, nadie se salva. Y si nosotros no nos acercamos al pueblo de Dios, ese pecado mora ahí en nosotros y no podemos alcanzar la santidad. Para poder ver a Dios y a su Hijo amado, tenemos que alcanzar la santidad. Y solo cuando el pecado ha sido purgado, podemos entonces conocer al Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Aquí lo dice ya el apóstol Pablo, el mal mora en todos los seres humanos, en todos los seres humanos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Esa es la ley del pecado por la cual los hermanos cristianos viven equivocados diciendo de que por las obras de la ley ellos no serán salvos. Claro, ¿por cuál ley? Por la ley del pecado, porque por la ley de Moisés todo hombre será salvo, alcanzará la salvación. Por otro lado, también, si nosotros acudimos a guardar el sábado, vamos a recibir la expiación. ¿Y qué es la expiación? La expiación es una señal espiritual y a la misma vez también se puede recibir uno la remisión de pecados. La remisión de pecados se hace, si bien es cierto, el 10 de octubre, pero también se recibe durante las fiestas solemnes. Vamos a ver cómo se recibe el perdón de pecados. El perdón de los pecados no se recibe porque un determinado líder de este mundo dijo yo te perdono. No, no, no. Eso no sucede, no es verdad. Hay que leer la Sagrada Escritura para saber cómo se accede al perdón de pecados. Entonces, ningún ser humano de este mundo, excepto el Señor, perdona los pecados. ¿Por qué? Porque es Dios. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, los pecados que comete el pueblo de Dios, justamente causado por el mal, son perdonados por Dios el 10 de octubre. El 10 de octubre Dios fijó un día entero para que su pueblo acuda para ponerse en paz con Dios. Este pecado que producen los israelitas no es producido por los israelitas, sino es producido por el mal que mora dentro de los israelitas. Eso lo veremos en el estudio El comportamiento del hombre. Bien, entonces, como hemos visto, es muy bueno guardar el día sábado, es muy bueno acercarse a guardar la ley de Moisés y es muy bueno acercarse al Señor porque Él ha venido a salvarnos y a darnos el espíritu de la promesa para que nos instruya y nos permita luchar o defendernos del mal, de los filisteos y de Goliat. La perdición del mundo. Esto es obra de Satanás. Hoy sabemos de que existe, hoy es viernes, normalmente existe este tipo de culto alrededor del mundo, en donde pues todas las discotecas del mundo están llenas de seres humanos y hacen cola y hacen fila para irse a divertir, según ellos, del día viernes en la noche y el sábado, es decir, en un día en que es prohibido beber alcohol, fumar tabaco, sino simplemente entrar en santidad, acuden para el libertinaje. Entonces, esto de aquí es lo que ha causado em, que la humanidad vive enferma. Por otro lado, el día, todas las obras que existen en este mundo, todos los tipos de educación, sistema administrativo, sistema de deportes, todo lo que existe en este mundo es de Satanás. Él lo creó, él lo inventó para mantener entretenida a la humanidad y de tal manera que se aleje del culto de Dios. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Santiago capítulo 3, versículo 15, nos dice el Señor, 3:15, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, es decir, proviene del mal. Por otro lado, el sábado es aprovechado por la mayoría de los seres humanos para realizar la compra de alimentos en los mercados, lo cual es prohibido. Entonces, las naciones del mundo, los gobiernos del mundo deben ya ir poniendo en orden cada una de sus naciones para que se vuelva a restablecer el culto de Dios. Pues si no deciden hacerlo por su propia voluntad, entonces en el día del castigo, entonces Dios los va a obligar a hacerlo a la fuerza. Entre el día viernes y el sábado se realizan grandes eventos, conciertos, partidos de fútbol, es decir, mientras el mundo se divierte, los israelitas están en santificación. Igual cosa sucedió en Noé y en Lot, mientras los israelitas, los convertidos, se santificaban para partir al planeta, al huerto de Edén, el mundo pues seguía en los negocios de este mundo, en los cuales no son de Dios. En muchos países del mundo aún los estudiantes acuden los sábados a recibir clases, lo cual pues es simplemente denota que no hay ni una nación que tenga un poco de sabiduría o inteligencia en este mundo, sino todos viven en una ignorancia absoluta, pues se olvidaron de las leyes de Dios. Sin embargo, Dios ha venido para decirle, hey señores, mi ley se debe guardar, caso contrario pues vamos a estar en problemas. Por esta causa justamente de la perdición del mundo, Jehová Dios apartó a su pueblo de Egipto de las costumbres del mundo, las cuales no provienen de Dios. Si nosotros vemos, cuando Moisés libertó al pueblo de Dios, cerca de 1 millón de israelitas, los apartó y los llevó al desierto, para que salgan de las costumbres del mundo, las cuales no son costumbres de Dios, sino los sacó aparte para que procedan a guardar el mandamiento de Dios ya allá, aislados del mundo. Entonces solo ahí se puede poner en obra los mandamientos, los estatutos que el Señor ha ordenado.
¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de aquellas personas que no conocen la ley? Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 49. Nos dice el Señor, mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Quiere decir que toda aquella persona que no conoce la ley de Dios, la ley de Moisés, está muerta, porque no tiene el Espíritu de Dios, no mora en él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en el hombre cuando éste se ha acercado para guardar la ley de Dios, es decir, para obedecer a Dios. Todos aquellos que no guardan en los mandamientos de Dios y entre ellos el sábado, ellos van a sufrir en el día del juicio, en el tercer juicio que ya está sobre nuestras cabezas. El calentamiento global es parte de ese tercer juicio. Entonces ahí es cuando la humanidad realmente se va a convertir a Dios y va a optar por guardar el mandamiento de Dios. Es decir, se va a dar cuenta que es mejor obedecer a Dios que rebelarse o hacer oposición. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 21, dice, destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Es decir, aquí nos habla bien claro que viene la destrucción para todos aquellos que se desvían de sus mandamientos y peor aún de aquellos que no los guardan. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos dice el Señor, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es decir, muerte de la carne en el juicio y muerte del espíritu, que es la muerte segunda, en el lago de fuego. Aquí dice, mas a los temerosos e incrédulos. Es decir, la gente está viendo la ley de Dios, el reposo del sábado, las ofrendas solemnes, y aún es incrédula. Pero esa incredulidad se va a pagar, se va a pagar, porque esa incredulidad simplemente es no haber creído o haber desechado al Señor. La AMIPU, la Asociación Evangélica de la Misión y Rito del Nuevo Pacto Universal, es la casa del príncipe Israel. Es decir, el señor Ezequiel Jonás es el príncipe Israel, el Cristo o el Mesías, el Salvador. Él actualmente es el máximo dirigente de la congregación, es el misionero general de la congregación, es el Señor. Y por lo tanto, toda la humanidad tiene que convertirse para empezar a guardar la ley e ir conociendo al Señor, nuestra vida, e ir conociendo lo que nos depara en el futuro. Dios, en la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que recomienda a los hombres? Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, ¿qué nos dice? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Es decir, Dios dice a todo aquel que busca a él, dice, paraos en los caminos, y preguntad por las sendas antiguas, y seguidlas, y hallaréis descanso a tu alma. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas es la ley de Moisés, no hay otra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice el Señor, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero ¿cuáles son los mandamientos que Dios pide guardar? Es la ley de Moisés, no hay otra. Nuestro Señor Jesucristo no dejó cambiando la ley de Moisés. Finalmente, el Señor dícele Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El libro de San Juan capítulo 4, versículo 21. Es decir, el Señor le dice a una mujer del pueblo de Medio Oriente, le dice, créeme
que la hora viene. ¿Cuál hora? La hora del Señor, la hora del reino del Señor viene cuando ni en este monte, es decir, ni en Jerusalén, ni en Israel, se adorará al Padre. Es decir, la hora viene cuando se adorará al Padre en otro lugar del planeta Tierra. Esa es la hora venida del reino de Dios a la tierra. Y el reino de Dios ya está restaurado en el Perú. Y por lo tanto, es necesario que todos los seres humanos poner atención, investigar y convertirse, porque es bueno convertirse al Señor, es bueno saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra misión en este mundo y a dónde vamos. Todos los cristianos, todos los seres del mundo tienen que convertirse a la Mipú, a la casa de Israel, porque todos los días nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso lo pedimos todos los días. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pues el reino de Dios ya llegó a la tierra y ahora sí, entonces tenemos que empezar a cumplir lo que hemos pedido. Por otro lado, hay ciertas naciones del mundo que en sus constituciones tienen: nosotros creemos en Dios. Pues si es que no empiezan a trabajar con los mandamientos de Dios, pues no han creído. Y el nombre de Dios no se lo toma en vano, pues todos serán juzgados a su debido momento. Bien, espero que en este estudio ustedes hayan podido encontrar algo bueno. Sin embargo, siempre es bueno investigar más. Estos temas son muy amplios y se ha dado es un resumen del estudio del día sábado. Finalmente, indicándoles pues de que el séptimo día de la semana es el sábado y no es el domingo. Esto es todo lo que hemos visto aquí. Y si queremos ver más de la ley, entonces hay que ver el video acerca de la ley real de Jehová Dios. Bien, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás Atacusi Molina more en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas del mundo.